Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Gracias por acompañarnos, un abrazo a todos los que están aquí en República Dominicana y aquellos que están en el exterior a través de las distintas plataformas. Llegamos al martes 3 de marzo del año 2026, día 3, mes 3 del 2026. Formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos, qué bueno que nos acompañan. Pensé que tú ibas a hacer un loto, 3 del 3 de qué sé yo qué, porque hay una gente que juega la fecha, la qué sé yo qué, y no sale el número. Señores, aquí estamos. Yo sé que tenemos que tocar hoy temas terribles por lo que está pasando en el cercano Oriente y la influencia que eso tiene en el mundo. Y nosotros estamos en el mundo porque ahora tenemos nosotros que pagar la guerra ajena y la cuestión esta de lo que se le metió a Trump en la cabeza. Pero bueno, así de entrada una suave. Nemesio Oseguera, mejor conocido como el Mencho, el capo más grande que tenía la humanidad, murió porque lo encontraron en cuitas de amor y desvarío, ¿verdad? Como dice la canción. Y lo acecharon, lo persiguieron, quedó herido en un tiroteo y murió. Bueno, pero viene el entierro de él. Dice que la pérdida de un hombre es una falda, por no decir otra cosa. Exacto. Bueno, decía un amigo, yo señalaba aquí que Trujillo y él murieron por las mismas causas. Porque Trujillo iba solo a uno de esos encuentros con una dama joven regularmente en la casa de Cabo de San Cristóbal y lo atraparon, compadre. Unos tipos con más pantalones que cualquiera porque enfrentarse a Trujillo, mataran. Bueno, el tema es que el Mencho lo enterraron. Atahualpa, ¿tú has visto esas, que uno dice, esas grúas, pero que son de plataforma, ¿verdad? Como 5 o 6 de coronas de flores. Pero ninguna decía quién la mandaba. Lo único que decía era, te agradezco lo que hiciste por mí. O sea, en agradecimiento a lo que hiciste por nuestra familia. Ven, paz. Ninguna tenía remitente. Ay, ¿quién le va a poner? Habrá que preguntarle a lo de la patana, ¿verdad? No, a lo de la floristería mejor. Y a lo de la floristería. Pero fue muy poca gente. Muy poca gente. Se apareció una hija que andaba desaparecida y también se desapareció de ahí. Atahualpa, porque la policía, tú comprenderás que ahí no iban a ver un show en el cementerio. Ahí está parte de las flores, de las cosas, pero las cosas de la vida. Eso fue en Zapopan, de donde él era originario, en México. Y lo enterraron en un cementerio que se llama La Paz. Entonces, este hombre encontró la paz por los testimonios que dio la esposa, que se fue a México con las hijas y negoció con Estados Unidos, la primera. Dice que con todo el dinero del mundo, había a veces, no podían dormir más de un día en una casa y tenían que irse a otro. Y hubo momentos de acoso que ellos lo único que comían era sardina con pan. Con todo ese dinero. Con todo ese dinero, ese poder. con todo. Señores, mira, lo que logró el Mencho en México, o sea, entrar a las estructuras administrativas de Mencho, de México, de todas partes, superó a Pablo Escobar, que es mucho decir, en términos proporcional. Claro, tú sabes lo que hasta jueces
jefes de policía, una que ya era casi general, y ahora han agarrado policía, que eso no tiene nombre. ¿Por qué? El hecho andaba con una serie de listas de a quién le daba. Y ahí hay gente que la gente se sorprende de que estaba, y estaba. Y hay que ver a los policías ahora que se fajaron a buscarlo, diciéndole a los otros, apresando a sus compañeros y diciéndole en la cara, corrupto, abusador, tú sabes la gente que murió por ti. Y persiguiendo a los 8 que quedan segundos, eligieron a uno, pero no se han podido reunir, es de lejos. Y una especie de reunión casi de Zoom. Sí, por Zoom, hay que intervenir Zoom. Bueno, eso está en México, pero en la otra parte del mundo, Atahualpa, es de espanto y brinco. Tú lees los titulares y tú dices, tú ves que aumenta casi 800 muertos en Irán por ataque de Estados Unidos e Israel. Irán cifra en 560 objetivos a Estados Unidos e Israel en los últimos 2 días. Dron iraní alcanza la embajada de Estados Unidos en Riad. Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen 14 países orientales. Solo el 27% de los estadounidenses aprueba los ataques de Trump. Trump, gran ola de ataque a Estados Unidos. Marco Rubio afirma los golpes más duros para Irán aún están por venir. Esos son los titulares de un medio de comunicación. ¿Tú te imaginas que un medio de comunicación traiga, esos fueron los titulares nada más, sin los análisis de economistas que dicen cómo eso va a impactar el mundo? Bueno, algunos de ellos han estado hablando en el caso de la República Dominicana, ayer el precio del petróleo se disparó. José Luis Martún, un agente del gobierno, también refiriéndose a eso. Si estamos viviendo, Atahualpa, porque no estamos hablando de que Pakistán y Afganistán están en guerra. Ellos se declararon guerra antes de ese bombardeo ahí, a pocas horas de eso. El caso de Estados Unidos e Israel, con esa zona con Irán y con los vecinos, ha opacado un poco la guerra. Este momento a mí nada más me parece, aquella etapa, Atahualpa, ¿tú te acuerdas cuando estaban la guerra de Vietnam, Camboya, Laos, al mismo tiempo, el sudeste asiático, y tirando napal y todas esas cosas? Hemos vuelto a una etapa de irracionalidad. Hacía tiempo que la humanidad no se enfrentaba a un reto tan grande en términos de riesgos fuertes de una confrontación que vaya más allá de lo controlable. Exacto. Porque esta es una situación que puede salirse de la mano en cualquier momento por los actores que están interviniendo en el conflicto. Y las dimensiones de la crisis económica que se ve venir, de mantenerse esto como parece ser que se va a mantener, porque en principio el presidente de los Estados Unidos habló de que los planes, los proyectos o las proyecciones para esta decisión habían estado centrados en unas 4 o 5 semanas. Ya ayer dijo que será el tiempo que sea necesario y que están preparados para resistir y para ir más allá del tiempo planificado. O sea que aparentemente las cosas no han salido en principio, a pesar de la guerra de información que hay, porque hay un control prácticamente rígido de ambos lados, sí, sobre las informaciones que salen desde el escenario de enfrentamiento. Porque se entiende que cualquier información que dé un periodista, por ejemplo, ayer yo veía en un encuentro que se hizo con la prensa internacional al vocero del Ministerio de Defensa de Israel, donde señalaba que dar información de dónde, por ejemplo, cayó un misil de los de Irán en Israel, se entendía como una información que favorece al enemigo, porque estaría dándole pie a coordinar nuevos ataques en ese mismo punto y al mismo tiempo corregir la dirección
de lo que sería un nuevo ataque por parte de Irán. La verdad es la que se sacrifica en este caso. Cada quien está aportando datos que uno tiene que consultar y el mejor consultor ahora, por lo que he visto, es Gro. Todo el mundo pregunta, esta noticia es falsa, esta noticia es de verdad, y en base a los datos que tiene esa inteligencia artificial, pues te da una opinión si el video es trucado, si el video es real, si el ataque fue real, todo eso. Pero mira, lo que está pasando más que todo con el tema de la guerra, fuera de la pérdida de vidas y todo lo que conlleva un enfrentamiento de esta naturaleza, esas dimensiones económicas, no se sabe dónde puede llegar, porque es que es una zona, es un elemento súper sensible y una zona súper sensible para todos los países del mundo. O sea, no hay un país que pueda decir, no, yo estoy fuera de todo ese problema porque yo estoy en la esquina final, en la ciudad del Cabo, en África, que creo que es el último país que está al final de África, o del continente africano. Es que todo está movido por lo que se produce ahí. Y si no se produce, por lo que pasa por ahí. Porque cualquiera puede pensar que solo tiene que ver con el petróleo que se extrae en esa zona, pero por ahí pasa una gran cantidad del comercio internacional. Exacto. Que buques mercantes, barcos mercantes, ahora en vez de cruzar por el estrecho de Hormuz o mantener esa ruta, tienen que darle la vuelta a esa parte, y eso conlleva 15, 20 y hasta 30 días de ruta marítima. Además del consumo de combustible. Entonces, eso te encarece. Ya vivimos el caso de la pandemia, con el tranque que se armó en los puertos. Vivimos el tranque en un momento determinado que se produjo también ahí mismo en el estrecho de Hormuz, y el tranque que se produjo en el canal de Panamá también, con la baja de las aguas para mover las oclusas. Entonces, todo esto a los países, principalmente como la República Dominicana, de capitalismo tardío o en vía de desarrollo, le da en la madre a la economía. Fíjense que nosotros estábamos comprando el barril de petróleo ligero de Texas, estábamos en 62, 58, 63. Ya ese mismo barril de petróleo ligero de Texas está en $74 en el día de hoy. Exacto. Y con proyección a que sea en 100. En 3 o 4 días. No, en el tercer día. En el tercer día, donde todavía no se han podido medir las consecuencias que esto puede traer. Las proyecciones de mantenerse el conflicto más allá de un par de semanas, los economistas están proyectando que el barril de petróleo podía superar rápidamente la barrera de los $100. De los $100. Lo cual para nosotros sería una fatalidad. Yo pregunto, ¿esta guerra a Estados Unidos lo ayuda a resolver el déficit, que es el origen de las acciones económicas de Trump, o lo hunde más en el abismo? Porque ¿cuánto le está costando a Estados Unidos esa guerra? ¿Cuánto le está costando? Hasta nosotros, que no andamos ni con un tirapiedra, ni queremos conflicto, al revés, lo que queremos es la paz para desarrollarnos como Dios manda. Me imagino la preocupación del presidente de la República y de los que con él tienen la responsabilidad de conducir esta nave por este mar tranquilo, sacando un pescadito para comer y eso. Y ahora tenemos un efecto terrible de una guerra que ni nos gusta, ni la apoyamos, pero nos va a afectar. O sea que, vuelvo y repito, ¿cuánto le estará costando a Estados Unidos? Ahora, al pueblo de Estados Unidos, porque a los armamentistas, los que fabrican armas,
ellos están en su paraíso porque hay que reponer partes de guerra, las que se van gastando, los misiles, lo que sé yo qué. Ahí están trabajando 24 horas porque no pueden bajar el stock que tienen en almacén. Entonces, ahora la prioridad en Estados Unidos es la respuesta militar que le cuesta al contribuyente norteamericano lo que nadie se imagina. Eso va a disparar el costo de la vida, va a generar un chinchín de empleo, pero en el área armamentista, pero eso nada más le llega a los halcones y a una especie de oligarquía norteamericana. No, pero también está ahí, Óyeme. perdóname, está ahí el precio del petróleo de Estados Unidos con un alza del barril de petróleo. Se beneficia por la estrategia que utilizó con el caso de Venezuela y las reservas que tiene Estados Unidos, que también es ahí puede sacar. que ahí puede también sacar es ventaja. exportador de petróleo. Pero Estados Y Unidos, beneficia hasta Rusia. exacto. Estados Unidos está bien, puede obtener un beneficio. Se compara ese beneficio con lo que va, con lo que está, con la bola de nieve de desgracia que va generando cuesta abajo y poniéndose más. Aquí la mayor cuava la van a pagar las economías emergentes, por un lado, y por el otro lado Europa. Sí. Europa va a hacer la especie del jamón del sándwich, porque Rusia se beneficia y podría airear su economía con un aumento del precio del petróleo y del gas que exporta Rusia y que tienen cantidades industriales. Y porque todavía estamos en frío. Entonces, o sea que el gas que hay que consumir en Europa, en los países que son fríos, ahora por el invierno, no es chiquito. Bueno, Sí, mire, es que poeta, eso es lo que tenemos. anoche hacíamos un comentario, reflexión, de esas que a usted no le gusta mucho porque son extensas, pero lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. Hacíamos un comentario sobre la aprehensión que nos tiene ahora ocupados, producto de lo que vimos del resultado del caso de Odebrecht. Anoche mismo hablábamos de eso en el programa en Q. Y decíamos que con los resultados de esa investigación, entre comillas, y que no hay un solo condenado por el caso de Odebrecht, aún a pesar de que la empresa aceptó y firmó un pacto y que dio 92 millones de dólares con fines de conseguir obras, y se adelantó en base a esa confesión un pacto de pagar el doble como establece la ley de sobornos en la República Dominicana. Aún así, y que se supone que ese pacto conllevaba el dar información, no solo pagar lo económico, lo efectivo, la multa, sino dar información que conllevaran a identificar los que fueron beneficiados con ese soborno o con esos sobornos. Bueno, pues en el país de 14 originalmente que estaban en el expediente, esos se fueron reduciendo hasta quedar en 2. Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Y al final del cuento, a ninguno de los dos se le pudo probar el delito que se le imputaba. O sea, ahora mismo los abogados de Ángel Rondón, sobre todo, están preparando la demanda al Estado Dominicano. Y no tenemos de todos los imputados y aquella parafernaria de arrestos documentados con cámaras de televisión y el espectáculo y todos los colores de los principales partidos metidos ahí. En otros países hubo condena, presidentes suicidados, presidentes presos, ministros presos, condenados, y aquí en República Dominicana no hubo nada. Porque Entonces, hay una particularidad, Atahualpa, pero es que siempre se ha dicho que el soborno es difícil de probar, a menos que haya alguien que hable una serie de cosas. Pero es que aquí los imputados, que ya tú no le puedes decir que eran nada porque ya ellos tienen un beneficio ya. Los que en esa ocasión fueron imputados, ninguno admitió ni ninguno habló.
¿Cuál sería la prueba? Pero déjeme decirle que el asunto de las imputaciones, de armar el expediente, se supone que cuando se firmó el acuerdo con Odebrecht, ahí se recibió información privilegiada porque la compañía nada más fue sancionada económicamente, no fue ni siquiera sometida a la justicia, lo que diríamos nosotros un criterio de oportunidad. Te voy a cumplir la sanción que establece la ley de soborno. Pero ¿a dónde vamos? En la aprehensión. Visto los resultados y aquella observación que hizo Miriam Germán sobre el expediente de Odebrecht, que dijo, por donde lo entraron y por cómo lo entraron, eso no va para ningún lado. Eso no va, exacto. Siendo Jueza, doña ella Miriam presidía la primera cámara. miembro de la Suprema Corte de Justicia, Sí. que por ese motivo se inhibe cuando la nombran Procuradora General de la Claro. República. La aprehensión se armó, visto los resultados de ese caso, se armó el expediente justo de esa manera y se introdujo de esa manera para que no pudiese haber condena de los señalados o de los imputados. Pero exactamente eso fue lo que pasó. Para que se cayera en los tribunales. Eso fue lo que pasó. Se armó de esa manera Claro. en un momento en que el que ejercía el poder en la República Dominicana estaba atravesando una situación política a lo interno de su partido y una situación también de acusaciones o señalamientos de corrupción en su gobierno. Se mete a todo el mundo en el saco, la oposición, miembros del partido, y finalmente arma este muñeco de forma que no se sostenga en los tribunales. Exacto. Aprehensión 2. ¿Podría pasar esto mismo con los casos que tenemos de SENASA, del Intran, del CEA, de que estos expedientes corran la misma suerte de los del caso Odebrecht? Puede pasar, pero tienen elementos diferentes. Que en el caso de Odebrecht no había una prueba. ¿Por qué? Atahualpa, si el médico, en vez de curar a un enfermo a punto de morir, le cierra el suero, ¿qué tú quieres? Me refiero a lo que se le imputó a el procurador, que era el que tenía que traer el elemento de prueba desde Brasil, pero él no aportó la prueba se diluyó. Es más, el sometimiento a tanta gente puede ser parte de una estrategia para diluir la responsabilidad en quienes la tuvieran. Recordemos que ahí estaba, inclusive, se debatió el elemento del arrastre por la jurisdicción privilegiada, porque en ese momento había diputados y había senadores que se señalaban también. Pero, ¿y si pasara de esa manera con los actuales expedientes? O sea, otra burla al ciudadano dominicano de la famosa lucha contra la corrupción. Efectivamente los estamos persiguiendo, los apresamos, armamos todo el expediente y anunciamos una operación 2.0 y al final los expedientes no se sustentan en los tribunales. Aprehensión número 3. ¿Quiénes fueron los actores principales del caso Odebrecht? Los mismos elementos que hoy están en el Ministerio Público encabezándolo. ¿Le servirá de experiencia ese fracaso? ¿O se estarán instrumentando los expedientes bajo el mismo esquema que fracasó en los tribunales con el caso Odebrecht? En un país medianamente que se respete, con los resultados de esos expedientes y de la famosa lucha contra la corrupción, yo creo que tendríamos que investigar
a los fiscales que investigaron e instrumentaron esos expedientes. Así de sencillo. Pero bueno, Atahualpa, bien. ¿Qué hacemos, poeta? Tú lo puedes plantear, pero ¿sobre qué base legal y procedimiento se va a investigar a las personas que se encargaron de investigar y llevar a otro? Porque lo único que puede ser es que, bueno, no, lo único que puede ser, nosotros buscamos las pruebas, lo que ellos entienden que son las pruebas, hicimos las investigaciones y todo eso, lo pusimos ante los jueces, y los jueces determinaron que no había mérito suficiente. Eso no quiere decir que no se tuviera una percepción de responsabilidad. El problema legal es que no es que tú acuses nada más, es que tú pruebes. Ahora, con arreglo a lo que todavía llamamos el nuevo Código Procesal Penal o las modificaciones que haya tenido. Viejo ya. Viejo ya con cana, algunos sin cabello, que parece un chin a mí. Atahualpa, el tema es que si la prueba no se sostiene, la prueba, o sea, demostrar que esto es un papel, no un teléfono ni una taza. En la época en que el juez juzgaba o emitía una sentencia por su íntima convicción, es probable que esos jueces que estuvieran ahí, al igual que tú y al igual que yo, tuviéramos la percepción de que ahí se robó. Bueno, pero si la compañía, si el que dio el veneno, dijo que lo dio, el veneno, y lo entregó, y hay un muerto envenenado, y dice que lo entregó y hasta llegó a los familiares, llegó a un acuerdo. El familiar sería el Estado Dominicano, que recibió el doble de los 92 millones, o le ofrecieron, porque la información que uno tiene es que no terminaron de pagar, porque era a varios plazos y como que se diluyó eso. ¿Qué pasa? Que no se pudo probar. No es que el hecho no se cometiera. Todos tenemos la percepción de que se cometió, pero no se pudo probar. Una cosa es el indicio, otra cosa es la prueba. Si no hay una conexión incontrovertible que para todo el mundo sea una prueba, no hay la prueba. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la ventaja que tiene el corrupto en cualquier escenario? Que tiene con qué pagar los mejores abogados. A veces hay abogados defendiendo corruptos con más capacidad, ¿verdad?, que los jueces que están juzgando y que el Ministerio Público que los acusa. Verdaderos talentos. Te voy a decir una cosa. ¿Ustedes se acuerdan del caso Ruth Peñanina? Que a un señor, un académico, lo acusaron de haber matado a una persona con la que tenía una relación no legal, no era con la esposa. Ella era una ejecutiva de un banco y aparece muerto. Y él, como con rastro, y él sostenía que unos bandoleros lo asaltaron y cosas. Los abogados eran dos. Salvador Jorge Blanco, tremendo abogado, y el doctor Marino Vinicio Castillo, en llave tuyo, Vincho. Esos dos abogados dieron cátedras de derecho. El resultado en un sentido o en otro es ya cosa de la historia, pero a veces pasa eso, Atahualpa. ¿Por qué? Porque se dio una coincidencia entre quien tenía que investigar, que hoy está en un proceso que todavía no termina, el procurador, el jefe de la investigación, se vino a demostrar que no es verdad que hizo las diligencias, o no fue suficiente, o no le interesaba eso, y por eso la acción de que investigando incluyó gente que o no estaba o que su propio partido lo utilizó para inutilizarlo. Pero tu aprehensión, Atahualpa, es la de mucha gente. El tema es lo que yo no quisiera, que lo que se llama prueba. El Ministerio Público no lo logró. Lo que yo no quisiera es pensar que estamos en un escenario donde hay miles de millones de pesos, igual que el escenario anterior, y que terminemos tan frustrados, no porque hubiésemos querido condenas, sino porque
la sociedad estaba demandando que un caso de esa magnitud se supone que iba a enviar el mensaje de disuasión para los grandes, los que roban mucho. Sin embargo, el mensaje que queda con un sabor amargo es que usted no puede robar poco. Robe mucho para contratar el mejor abogado que haya en la República Dominicana, que el delincuente común, el raterista, el ratrero, ¿cómo se llama? El raterismo de barrio no puede contratar ese tipo de abogados. Y se pasan años con una prisión preventiva de medida de coerción. Entonces el mensaje no era el mensaje disuasivo de una condena ejemplar que uno estaba esperando. El mensaje fue frustratorio y amargo de que robe mucho, contrate los mejores abogados para que usted no pueda ser condenado en los tribunales. Ese es el mensaje. Lamentablemente que uno tenga que caer casi en el populismo de que todo el mundo dice, no, aquí lo que hay que robar es mucho. El que roba... No, eso sería una mala imagen. ¿Sabes por qué? Porque este país está lleno de gente que se levanta temprano todos los días a trabajar y no es corrupto. Sería el peor mensaje. Ahora, yo entiendo lo que tú planteas. A esa conclusión llega mucha gente. Pero no solamente por este caso, Atahualpa. ¿Cuántos casos, cuánta gente ha pasado por la administración pública que ni siquiera han sido imputados y todo el mundo sabe que toda la fortuna que tienen no puede ser explicada de manera convincente? Más, yo voy más lejos. Personas que ahora del pasado y algunas del presente que admitieron tener dinero. Y a eso ni siquiera a la Fiscalía le llegó un mecanismo que el presidente de la República organizó para contratar abogados para recaudar los robados. Yo me pregunto, pero si el propio Estado tiene al Ministerio Público para eso, al tú contratar, hay que pagarle a esos abogados y mucho, no cobran poco, no los recuperamos, pero además queda la duda. Es una forma del propio Estado, del gobierno, de no confiar en el Ministerio Público, porque si el Ministerio diría Público algo, mira, está para eso, yo diría, ¿por qué un grupo aparte, paralelo? Yo entiendo, a esa mira lo acción? que es una diferencia. No es la primera vez que el Estado Dominicano utiliza los servicios de abogados u oficinas de abogados privados para que le lleven casos. Sí. Y quizás ese podría ser uno de los papeles a desempeñar del Ministerio de Justicia, que es la representación del Estado. El Estado, con un Ministerio de Justicia que debe representar al Estado, lo lógico es que utilice esos servicios. Pero te voy a poner el caso breve del Estado Dominicano contra Salvador Jorge Blanco. El Estado Dominicano, fuera de lo que fue la persecución penal por los actos de corrupción de su gobierno, sobre todo en el caso de las Fuerzas Armadas, el Estado contrató a la oficina de Marino Vinicio Castillo para constituirse en actor civil. Exacto. Entonces, la diferencia está en que esta comisión de abogados fue nombrada específicamente por decreto para recuperar los bienes robados, Sí. con un porcentaje de lo que recuperaran. Exacto. Ojo la diferencia. Aquella vez se contrató al Estado, a la oficina del doctor Marino Vinicio Castillo, y se lo preguntaré alguna vez, para una demanda en constitución en parte civil, que no era lo mismo. Por ejemplo, a Jorge Blanco se le condenó a 100 millones de multa o de indemnización al Estado Dominicano, de indemnización, pero la constitución en parte civil pudo ir también por una retribución por el daño moral que se le hizo al Estado Dominicano. En este caso, de esa comisión de abogados, no se conoce ningún sometimiento. Yo te iba a hacer esa pregunta al final. Ningún sometimiento de los que son perseguidos por corrupción. No sometimiento. ¿Qué han conseguido? A lo mejor han dinero, conseguido. sí, pero es un secreto. Tú conoces el monto, lo conoce Randy Ortiz. Tú lo has visto en un periódico.
Bueno, lo que se conoce es que se han recuperado 6.000 millones de pesos. ¿Cuánto le han tocado a esa comisión? Yo no sé. Muy bien ganado, porque eso es su trabajo. No, pero claro. porque el negocio... El trabajo de los abogados yo no lo discuto. Ellos están en la sociedad para eso. Ellos son auxiliares de la justicia. Sí, pero el Estado sí podía recuperar 6.000, ya no son 6.000, ya podrían ser 5.000. Yo quiero preguntar una cosa, y el Ministerio Público no puede lograr que se devuelva hasta el último centavo, como dijo el presidente. Claro no puede. que puede, claro. Entonces, que puede. Si el Ministerio Público puede conseguir lo robado, y es independiente, tú debes dejarlo independiente. Pero bueno, si esos son los mecanismos, pero la población se queda como en el aire, porque a la larga perdemos de todas maneras. ¿Cómo? Perdemos cuando nos roban y perdemos cuando contratamos para que se recupere lo que se robó. Ojalá, si es que se consigue. Ojalá que no pase con los casos de esta administración ni los que están pendientes de conocimiento de juicio de fondo, como el caso Odebrecht. Ya, no, solo decir de cierre que la República Dominicana no tiene lo que tienen los países que lograron condena. Yo no te digo que no fuera por eso. Que allá sí hace tiempo que el Ministerio Público no tiene que ver con buscar presos, sacar presos. O sea, que la mitad de su accionar es administrativa que no le corresponde, porque ahora es que está nombrado el ministerio, no es que ha empezado a trabajar. Entonces, en esos países, el Ministerio Público tiene sus investigadores dedicados a eso nada más, sin tener la carga que tienen aquí, y con menos presupuesto, como los que actúan aquí, porque le estamos pidiendo al Ministerio Público Dominicano que con herramientas antiguas, oxidadas, de segunda mano, comprada en compraventa, digo yo, haga un trabajo como lo hace la NASA, los técnicos de la NASA. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros. Sí, señor. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100.000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte del lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos.
¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador Y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Aquí estamos. Cuando se dirige al Estado, o sea, en la administración del Estado, porque el Estado somos todos, la cosa pública, de cualquier gobierno, los que tienen la máxima responsabilidad, que tienen la intención de crear algo que es reclamado por la dinámica de la sociedad. La carreterita que antes unía a dos pueblos, hay que ancharla, hay que ponerle letrero, hay que modificarla para que pueda permitir un flujo que va creciendo. Pero del conjunto de obras, algunas son más prioritarias que las otras. No es que las otras no sean necesarias, porque yo te digo una cosa. En una comunidad rural, como hemos visto, se cae el único puente que hay. Y vemos estudiantes pasando por el tronco de una mata que tiran y tienen que ir haciendo equilibrio. Y algunos se caen. Ese puente es más importante para ellos que para los que vivimos aquí en la ciudad, sea la autopista Duarte. Porque cada quien según sus intereses. Pero, reitero, siempre hay obras que son muy prioritarias. El caso de la autopista Duarte es la principal vía del país. Y transitarla ahora mismo es... Trate de transitar la autopista Duarte de día. No se le ocurra de noche. Y aún de día con sumo cuidado. Y aún de día con sumo cuidado. Cuando a mí se me ocurrece en la autopista Duarte, hace mucho tiempo que yo tengo una sola opción a Atahualpa.
yo espero que pase un autobús o un camión y me voy atrás, ¿verdad? Porque el chofer maneja desde más alto, tiene un ángulo de visión, las luces son más potentes y es un vehículo que él abre camino. Y yo voy atrás. Entonces ahí llego, esa es mi seguridad. Porque conducir por ti mismo en la condición de la autopista Duarte es un riesgo. Es una obra importante. No es una obra para hacerla de un día para otro, pero a uno le da la impresión, yo no sé si es por recursos, por lo que sea, o los contratistas, pero el proyecto aplaudido por todos de modernizar la autopista Duarte, óyeme, cómo no, y más como se anunció, que implicaría que ya no habían cruces a nivel, 17 pasarelas por encima para peatones y con condiciones para motocicletas, porque es que si te salen vehículos de donde quiera, la posibilidad de accidente es alta. Y en la autopista Duarte muere gente todos los días, en promedio todos los días. Y hay accidentes, nada más hay que ver esos noticiarios que recogen las noticias ordinarias así para que ustedes vean 6, 7 accidentes. ¿Cuándo se empezó a ampliar ese proyecto, a ejecutar? Y resulta que, yo no sé, tú usas más la autopista Duarte que yo, Atahualpa, o sea, tú tienes la novedad, ¿verdad?, de cómo va. Casi el día a día. De ese proyecto, de Santiago a la capital, de la salida monumental de Santiago al 9, ¿qué porcentaje de ese proyecto va? ¿El 80%, el 60%, el 50%, el 30%? ¿Cuánto va? Porque ya lleva como 4 años y pico en ejecución. Yo pienso así, abuelo, de, como se dice aquí, a ojo de buen cubero. Sí. Que no sé. Al ojo por ciento. No sé por qué esa expresión, porque el cubero es una gente que echa cubo. Y el cubo no es una buena acción. A ojo de buen cubero yo creo que no llega al 50%. En 4 años. No llega al 50%. El segmento más avanzado fue Santiago-La Vega. Santiago-La Vega. Y un tramo, y le falta su cosita. Un tramo La Vega-Bonao, y le faltan todavía puentes, definiciones del centro. Yo diría que podría andar quizás en un 35-40%. O un 40%. Entonces es súper lenta. ¿Qué se necesitaría para que lo que quede se termine en un año? Dinero y Mucho. trabajarle 24 horas. Hemos cogido préstamos y cosas para obras así. Bueno. No se le puede poner un chiguete de lo conseguido en el contrato alargado con el aeropuerto, que entonces da dolor de cabeza. ¿Qué podemos hacer? Yo no voy a decir nada. Miren, hay dos. Primero, una buena noticia agradable y motivadora al mismo tiempo. Una estudiante de República Dominicana, oriunda de Sosúa, Puerto Plata, o residente en Sosúa, Puerto Plata, escribió un poema y ese poema fue seleccionado para ser enviado a la Luna, dentro del programa que se conoce como Historias del Espacio, un proyecto auspiciado en Estados Unidos que desde el año 2023 ha enviado más de 300 historias de colaboradores globales. Y esta joven residente en Sosúa, Puerto Plata, de origen dominicana, fue seleccionada su poema para que formara parte de ese legajo de documentos que se está enviando, o se ha seleccionado para enviarse a la Luna como una especie de archivo de documentos globales. Lauren Fisher Moya es el nombre de ella, y fue una de las ganadoras de todo el mundo.
que participó en el envío de ese tipo de documentos. Miren ahí a la jovencita que su poema será llevado a la luna en el Fleet Rover de verano que se ha promovido para este año, se ha promocionado para este año. Son de las cosas que usted dice, es que los dominicanos somos buenos y grandes en todo, Claro, en claro. todo. En todo. La otra parte, que no tiene que ver con eso, el Tribunal Constitucional evacuó una sentencia en el día de ayer. Ahí va. Dale para allá. En el día de ayer, que viene a poner algunos puntos claros con relación a lo que se conoce como la extinción del proceso en la República Dominicana. El ordenamiento jurídico nuestro contempla un plazo legal para que la justicia determine si usted es culpable o no. Y esta sentencia del Tribunal Constitucional del día de ayer, 2 de marzo, le enmienda la plana a la Suprema Corte de Justicia, pero no como se ha querido interpretar en algunos medios que escuchaba anoche y hoy en la mañana, de que la Suprema Corte había fallado sobre 2 casos que se habían sometido por abogados solicitando la extinción de la acción penal, sino que señala que para desestimar un pedimento de esa naturaleza, la Suprema tiene que motivarlo. Claro. Y motivarlo con elementos tangibles, probables, o sea, que se puedan verificar. Y el Tribunal Constitucional entendió que la Suprema no hizo eso. Eso no quiere decir que el procedimiento de la extinción de la acción penal sea automático. O sea, se venció el plazo que establece que la duración máxima de todo proceso penal es de 3 años. Ya, entonces se extinguió la acción penal. No, eso no es automático porque hay que valorar elementos, recursos elevados por la defensa, recursos elevados por el Ministerio Público, todo lo que se mueve en un proceso de juicio de fondo o juicio preliminar y que comienza a correr ese plazo de 3 años a partir del momento en que se impone la primera medida de coerción. Por eso es que una acción penal puede extinguirse si a usted le dieron una medida de coerción de 18 meses, ya prácticamente usted tiene más de la mitad del tiempo que establece el Código Penal para la extinción de la acción penal en prisión o con una medida de coerción. Por eso en otros regímenes se establece primero el procedimiento de investigación y luego el sometimiento, para que ese plazo no corra a partir de la primera medida de coerción. Esa sentencia del tribunal viene como anillo al dedo, porque ahora mismo en República Dominicana hay varios procesos que sobrepasan los 3 años establecidos por el Código Penal, el Código Procesal Penal, en su artículo 148. ¿Qué dice la sentencia también? Que al momento de valorar el tiempo que lleva el proceso para solicitar una extinción de la acción penal, deben analizarse todos los incidentes que se han presentado. O sea que no es automático el vencimiento del plazo para obtener un resultado de una acción penal. Pero ahí tenemos el caso, por ejemplo, en el día de ayer se dio a conocer que el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó una solicitud del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, para irse a atender un problema de salud
que según él y sus abogados es un adenoma en el riñón izquierdo y litiasis renal recurrente. Y que porque había tenido tratamiento previo en Estados Unidos, esto necesita supuestamente un tratamiento especializado de seguimiento y hasta una posible cirugía, y que debe hacerse por ese antecedente de atención en el exterior, debe hacerse también en el exterior. En España en este caso. En España en este caso. Los papeles que se le entregaron al segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional estaban en inglés. ¿Qué dijo el tribunal para negar ese permiso y levantarle el impedimento de salida que tiene Jean Alain Rodríguez por el caso que se conocía o se conoce como Medusa? Que no se puede decir Medusa, porque ya el Tribunal Constitucional lo prohibió. Que el tribunal se vio imposibilitado de valorar las pruebas médicas depositadas debido a graves irregularidades procesales, principalmente la ausencia de traducciones oficiales de documentos redactados en el idioma inglés. Pero hay traductores judiciales. Pero es Jean Alain el que tiene que buscar el traductor judicial, no es el que lo recibe. Pero no tiene que ser. La ley dice que tiene que hacerlo. Pero tiene que ser un traductor reconocido por el tribunal. Pero es un traductor legal. Legal, Tú pero recuerdas al abogado acreditado, y buen amigo nuestro, ido a destiempo, Segundo Pichardo. Era un traductor legal. No es un tipo que sabe inglés y dice, no, ahí lo que dice tal cosa. Porque eso no es así. Qué raro que un hombre que fue procurador, abogado, porque no es mal abogado, entrega un documento con falta, cuando él sabe... O con la no traducción en español, exacto, cuando eso está establecido en las leyes Pero dominicanas. Los estudiantes que vienen aquí a la República Dominicana de habla inglesa, los papeles que traen, ellos tienen que someterlos a un traductor, pasarlo por Cancillería, mente cosas. ¿Cómo sus abogados y él cometieron ese... ¿Qué es eso? ¿Un desliz? Lo que uno entiende es, vamos a decir como neófito en la materia, es que aquí habrá que crear algún tipo de mecanismo para valorar los incidentes que se someten en las audiencias y en los tribunales. No, pero es que eso son los mismos. Randy, porque nosotros fuimos testigos de reenvíos del caso de Jordi Veras por más de 100 oportunidades. Exacto. Ahora, esa debilidad siempre la hemos criticado en la República Dominicana, uno lo ve en otro país, que dos abogados, que un juez, el que preside el tribunal, que un abogado, oye este abogado, oye al otro, y en un momento determinado dice, espérense, ven acá los dos, el que acusa y el que defiende, y lo para ahí. ¿Ustedes creen que este tribunal es un relajo de ustedes para que ustedes estén gastando el tiempo de este tribunal? Porque los jueces saben qué es lo que está... Señores, aquí hubo tú lo citaste hace algunos días, el caso de un abogado defendiendo a un tipo, que una acusación o una defensa, no sé, a él había que leérselo en español porque él no era digital. Leérselo físico. Que hay que leérselo físico, eso es una chicana. Una chicana como otra cualquiera. Eso es una chicana. Pero el código te lo permite. Bueno, pues modifiquemos el código, por eso es que no lo modifican, para poder tener este chicle del tiempo, ¿verdad? Que hablan como un niño. A eso fue que se refirió el Tribunal Constitucional. Es verdad que el tiempo de 3 años no es exacto. Yo digo, y ese tiempo de ese abogado malicioso, ¿verdad? Malicioso en el sentido de usar el tiempo a su favor, con chicanas evidentes, y hay que aceptárselo. El problema de aquí es que casi todos los casos están llegando al Tribunal Constitucional para alargar el tiempo
la condena, evadir, o sea, ganar tiempo para o cumplir la condena o esperando que se haga realidad la famosa fábula aquella de se muere el rey o habla el caballo. Sí. Tú sabes que esa fábula de aquel condenado a muerte, que ya no tenía ninguna opción para la defensa y el rey tenía un caballo que adoraba, y le dijo, yo puedo poner a hablar el caballo en 5 años. Y la mujer le dijo, pues tú te estás poniendo loco. ¿Cómo tú vas a poner a hablar un caballo en 5 años? Dice, yo lo pongo a hablar. Dice, le dijeron, pero eso es imposible. La mujer le dice, no te preocupes que en 5 años o se muere el rey o se muere el caballo. Algo pasa, pero ganas 5 años. Pero yo me estoy ganando 5 años más de vida. Esa es la técnica, la técnica de Balaguer con las deudas. La deuda nueva la deja poner vieja y las viejas no se pagaban. Entonces, aquí lo que ha habido es falta de transparencia en todos los órdenes. Yo no sé cuál es la tendencia que hemos tenido siempre en el Estado dominicano y los dominicanos como tal, que vivimos siempre cuidándonos de no decir las cosas de manera clara para definir hasta una amistad, una relación. Siempre tendemos a alargar las cosas y a poner y a que vengan los cuestionamientos y que no se da la información completa y es como una especie de que tenemos siempre el famoso trompo embollado y damos pie a que vengan las especulaciones y todo eso. Entonces, bajo esa situación vienen cuestionamientos que ponen en entredicho la eficacia de una gestión gubernamental. Mira, ahora el tema que se está debatiendo es el tema del puerto espacial que anunció el presidente en el discurso del 27 de febrero, donde ayer mismo veía un programa de la señora Ortega hablando del vacío que hay de información. Sí. Y tengo también por aquí la información sobre la empresa que firmó el acuerdo con República Dominicana para la implementación de esta inversión que supera los 600 millones de dólares. Una empresa, primero que no, como señalan algunos medios, no tiene un historial reconocido en este tipo de proyectos, no cotiza en la bolsa de valores, no tiene estados auditables en su sitio, en su web. Fue registrada hace apenas 4 o 5 años en el estado de la Florida. O sea, no hay un historial de que haya tenido en operación algún tipo de proyecto siquiera parecido a esto. Entonces, como que le falta información, cuáles son los inversionistas. Esto no quiere decir que uno esté criticando el asunto, sino la falta de información. ¿Quiénes son esta gente? Aquí no hay nada de pecado. Lo que se va a hacer con fondos públicos o que puede afectar el interés nacional puede ser y debe ser debatido. Eso es la democracia. ¿Por qué? Porque eso genera estos cuestionamientos o estas visiones. Deben generar una explicación mayor en beneficio de la población porque el país va a quedar amarrado a un... ¿Tú sabes cuál es la aprehensión? Recuerdo aquel famoso elemento que se hablaba en términos de las inversiones, de los archiconocidos y famosos capitales peregrinos. Hay una cantidad de empresas peregrinas y que son intermediarios que consiguen concesiones y no son los inversionistas reales, sino que ya tengo esta concesión y voy a buscar los inversionistas, voy a ver quiénes se interesan por este proyecto, que no es un asunto pecaminoso. Pero cuando usted habla de firmar un acuerdo con una especie de concesión donde hay más de 2 millones de metros cuadrados de terreno del Estado que van a ser utilizados para estos fines, yo creo que hay que dar toda la información que se puede estar demandando en un momento determinado. Y sobre todo en un país donde el contrato extendido del aeropuerto
Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, pero que antes era Punta Caucedo, porque aquí los nombres hay que entenderlo, yo creo que debe motivar que el ciudadano por lo menos pida información. Ah, qué bueno, nos va a beneficiar, sí, pero ¿en qué sentido nos va a beneficiar? ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es su background, verdad? Su antecedente. ¿Cómo es que eso nos va a mejorar? A mí lo que me llamó de entrada, no sabe nada de eso, es que en un mismo polo turístico al mismo tiempo, en un lugar cercano, quizás a 60 kilómetros, haya un lugar o menos de lanzamiento de cohetes. A lo mejor sí. El asunto Eso puede ser hasta un atractivo turístico. Eso. Ajá. Sí. En Estados Unidos se declara obras de seguridad la gente va a y ver, no te deja meter. Pero la gente va. Esa es la diferencia. Un país la gente va a Cabo no sabe. Cañaveral a ver los lanzamientos y esas cosas. Sí, pero Cañaveral, cuando eso empezó, eso era solo. Eso. Y luego que se vio que eso era seguro y para donde apuntan los cohetes. Tú no ves que no cae encima el cohete que explotó, el último, el que iba con 7 y una maestra, iban 2 mujeres. ¿Tú has visto que un pedazo haya caído en una ciudad? El asunto es que nosotros los dominicanos tenemos la tendencia a cuestionar todo y si encontramos una brechita, debe ser así. Decimos, si aquí esa industria espacial de lanzamiento, ahorita tenemos especialistas en satélites y especialistas en trajes de astronauta, de casco astronáutico. Yo tengo la posición contraria, como periodista, como ciudadano, es que el periodismo es cuestionamiento, averiguar la verdad. Eso que viene, qué bueno. ¿En qué consiste en esto? Pero ahí yo veo una deficiencia, ¿qué pasó? Entonces viene el gobierno y te explica. Sí, está muy bien, el gobierno explicó que no hay ningún problema de seguridad. Sin embargo, viene un periodista del área de investigación. El periodismo es la investigación realmente. Estos son comentarios y análisis, pero el periodismo es investigación. Y usted investiga y resulta, mire el dato que tú das, Tahual. Es una empresa sin antecedente en esa materia. No. Conejilla de Indio nosotros o un gran proyecto. El gobierno tiene la palabra. Y ustedes lo pueden buscar. El registro es reciente, no tiene 5 años de registrada la empresa. Tú has visto hay gente que tiene, tú dices que hay capitales peregrinos, gente que arma una empresa que no son ellos, igual que gente que hace como 40 empresas de carpeta. ¿Por qué? Porque habrá alguien que una circunstancia lo obliga a tener una empresa y no la había hecho. Bueno, ahí viene el tío, no, pero aquí hay una empresa, mira esto, lo que tiene que poner eso. Pero eso es reciente. De todas maneras, ¿es malo? No sabemos. ¿Es bueno? No sabemos. Pero el presidente lo anunció como bueno, uno asume eso. Y ojalá lo sea. ¿Verdad? Bueno, vamos al contacto con nuestros auspiciadores y regresamos. Vamos a venir con cosas un poquito más pegadas de nosotros, porque es que estamos entre guerra y situaciones. Y nacionales. Fuera. Y nacionales, no, y de Santiago en particular. Vamos a la pausa. Todo. Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo.
Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bueno, señores, ayer Randy, creo que fue al Déjeme inicio. entrar a lo de aquí de Santiago. Dele para allá. Déjeme aterrizar con eso. La avenida Las Carreras, que fue afectada por la intervención de la construcción de los soportes, las columnas de soporte y la estructura de las monovigas o vigas guía del monorriel, afectando todo el negocio por ahí, todo lo que quebraron y no se podía pasar, pues ya el tránsito es normal por ahí. Pero duró un tiempo en que se estaba permitiendo, cuando se empezó a regularizar el tránsito, algo que estaba prohibido. ¿Qué cosa? Doblar a la izquierda. En ningún sentido, subiendo o bajando. Yendo o viniendo por esa avenida, usted no podía doblar a la izquierda, para evitar los tapones adentro de la vía, que no fuera en la intersección de la carrera con la Francia, ya aquí en el área monumental, o en la General López, aunque le cambiaron el nombre a Antonio Guzmán, allá que ya tú podías doblar a la izquierda ahí y también devolverte, hacer el circuito. ¿Qué pasa? Que colocaron los semáforos, porque tampoco habían semáforos ahí, y ya está regulado con semáforos, pero hace un par de días, Atahualpa, los amigos televidentes, que le pusieron los letreros que dicen no doblar a la izquierda en cada intersección. Bueno, pues la gente se quedó con la gana de doblar a la izquierda, siguen doblando a la izquierda y le han puesto multa, qué bueno, a mucha gente que no entiende que las leyes de tránsito y los letreros que indican cuál es el flujo y qué opera en cada cosa, ellos entienden que eso no está para respetarlo. Y a mucha gente se está multando. Qué bueno. Avisamos esto a otras personas para que contribuyan con la dinámica y respeten las señales de tránsito. Si no se puede doblar a la izquierda, no dobla a la izquierda. Vaya hasta un lugar donde usted puede doblar a la izquierda. Planee cómo usted se va a manejar en el casco urbano si usted va a usar las carreras, que ya tiene los letreros de no doblar a la izquierda en cada intersección. El cruce de la Juan Pablo Duarte con Carrera, y estaba doblando todo el mundo a la izquierda, y de la Sabana Larga. Y en la Sabana Larga, no, y en la San Luis, en la Duarte y en la España. Estaban doblando, óyeme, como quiera. Entonces ya pusieron los letreros. De todas maneras, eso es bueno porque lo que había era un desorden, Atahualpa, ahí. Que yo no sé por qué la gente lo que quiere robarse es prácticamente 200 metros. ¿Para qué? ¿Para qué? Buscando discutir con el DGC, porque después no quiere aceptar que yo no vi, ya los letreros están puestos. Poeta, mire, ayer usted trabajó, habló del tema de los accidentes de tránsito en la República Dominicana y todo eso. Hoy hay unas estadísticas que se cortaron el día de... hoy estamos a 3, el primero del mes de marzo, por el registro del Estado Civil, o sea, el Observatorio Nacional del Registro Civil, que es el organismo o es la institución que se encarga del análisis y la transparencia de los procesos del registro del Estado Civil. Y ese corte del Observatorio Nacional de Registro del Estado Civil, que va registrando también todas las muertes que se van dando, o sea, ahí es que se registran todo, tiene un registro de 9.028 defunciones registradas en lo que va de año. 9.028 defunciones, de las cuales hay 418 defunciones correspondientes a accidentes de tránsito. 418 muertes
en 61 días que va del año. El feriado, este fin de semana, que fue largo, del feriado de la fecha de independencia, terminó con 7 fallecimientos por accidente de tránsito y 20 heridos. Dio menos que cuando hay operativos de Semana Santa, porque es el mismo tiempo. El mismo tiempo. Pero sí, porque este feriado fue, desde el jueves fue el último día que se trabajó, viernes, sábado y domingo. El feriado de Semana Santa, el mediodía del jueves. Exacto. Pero es el mismo tiempo. No hubo carreteo, no hubo 40,000 gente en un operativo, un gasto extraordinario, y hubo 7 fallecidos. Pero no me coja por ahí, no me tome por ahí el tema. Que yo sé 7. que... Sí, 7. 7. Y un feriado parecido a este, pero que la gente lo tiene más como para salir, el de Semana Santa, hemos registrado en los últimos años más de 30 y 28, 30 fallecidos. Yo le dije al poeta que sacara el promedio diario de esos 418 fallecimientos por accidente de tránsito en lo que va de año, que son 61 días, sacando el día de hoy, 31 de enero y 28 de febrero, más 2 de marzo. Eso da, dice el poeta, un promedio de 7 fallecimientos por accidente de tránsito en la República Dominicana diario en lo que va de año. 7 muertes. Y adivinen qué, un dato que me encuentro aquí es que en la provincia que encabeza la cantidad de fallecimientos por accidente de tránsito, adivinen qué, Santiago de los Caballeros. Sí, eso es así. Luego le sigue Santo Domingo Este, Santiago con 32, Santo Domingo Este con 28, Santo Domingo Norte con 23, La Vega con 19 y Bonao con 18. Esas son las provincias o los municipios donde ha ocurrido mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito. En el caso de los 418 fallecimientos, 365 son de hombres para un 87% y 53 son de mujeres para un 13% de todos los fallecidos. Entonces, estamos hablando de fallecidos. Ahora, Sí, fallecidos. de esos accidentes no está la estadística aquí de quienes quedaron con lesiones permanentes, la pérdida económica de vehículos envueltos en eso, daños a propiedades privadas, porque hay accidentes que se estrellan contra una columna de lo que sea y la desbaratan. Hay otro elemento menor que la vida, porque tú estás hablando de pérdidas de vida, pero es que hay una secuela más. Pero además, ¿cuánto le costó al Estado atender a los que llegaron allá, algunos vivos y murieron por la gravedad, y otros que fueron recuperados? Y como nosotros en algún momento hemos tratado con médicos aquí, que hay lesiones de accidentes de tránsito, principalmente de motociclistas que usan el casco en el codo, daños que le costaron al Estado $500,000 de pesos. Así como suena. Yo me asombré cuando me dijeron que un tratamiento de eso podía ser $400,000 pesos de costo para el Estado. Pero no tenemos, ¿cómo se llama? Los agentes de carretera que hay en todo el mundo. No hay el control de carretera que lo hay en todo el mundo. Y tenemos un proceso de adecuación de la carretera que se ha alargado más de lo que uno esperaba. Y una vía de las que más ha tenido accidentes de tránsito fatales es la circunvalación norte de Santiago. Recuerdo que cuando se abrió, se inauguró la primera fase de la circunvalación norte, que fue en el gobierno de Danilo Medina, ¿verdad? Después de 20 y 25 años que estaba el proyecto en construcción, escasamente se transitaba por ahí. Y la gente empezó a criticar de que
esto era Dinero un gasto botado. innecesario, un dinero botado, que quién iba a transitar por ahí, que el peaje, que 100 pesos. Señores, vayan a ver el tráfico que hay en la avenida Circunvalación Norte de Santiago. Que a veces usted quiere tomar un retorno y tiene que esperar más de 5 minutos probablemente para usted entrar en el carril en un retorno. Para entrar en el carril y después tener el cuidado de salir del carril por la velocidad de los que vienen. Por la velocidad de los que vienen, porque es una vía expresa. Sí. Y el tráfico que hay ahí es extraordinario. Por eso es que por eso es que aquí tenemos la tendencia de empezar a criticar por la primera impresión. Por ahí no va a cruzar gente. Sí, sí. Lo mismo que con el metro. Ahí nada, eso no es verdad que se va a llenar ahí. Vayan a ver el metro. Que la avenida Las Carreras, que quién va a hacer una avenida tan amplia en Santiago cuando la concibió, cuando el proyecto de Balaguer, que se decidió hacer esa vía como única vía que comunica a Santiago de este a oeste, de manera casi expresa. Era una callecita. Una calle. Y Balaguer la llevó a un lado. Los urbanistas de Balaguer, sí. Señores, había que sacarle su comida aparte. Todavía está pendiente el proyecto de la unión, la prolongación de la avenida Antonio Guzmán, que la cortaron ahí en Pueblo Nuevo, que iba a enlazarse con la avenida Tuey, que está allá también paralizada. Y ese proyecto está ahí. Porque era una visión futurista. Cuando se habló de la 27 de febrero en la capital, ¿usted recuerda lo que pasó con la 27 de febrero en la capital? Que fue una crítica extraordinaria también. Estos tapones, una avenida. Imagínese la capital sin 27. Y la Kennedy pasando por Villajuana y todo eso, todo lo que hubo que hacer. Y el quinto centenario también. Ese sobre todo el quinto centenario. Entonces, la visión de futuro es lo que debe primar en las ejecutorias del gobierno. Cuando se habla de hacer una carretera, vamos a dejarnos de hacer caminos vecinales disfrazados de carreteras. Una carretera como de la línea noroeste, que va en desarrollo permanente, no es para hacerla de 2 carriles, de un carril en ambas direcciones. Eso es para trabajarla en base a 2 carriles o a 3 carriles separados. Pero a propósito, es que el proyecto de la autopista Duarte era ampliar la conexión hasta Montecristi, ampliada. Pero esa parte se quedó, bueno, la faltaron, vamos a decir que la mejoraron, pero eso es insuficiente. De todas maneras, estas son estadísticas alarmantes. 7 fallecimientos por día en lo que va de año, de acuerdo a la división que hizo el poeta. Total 418 fallecimientos por accidentes de tránsito en 61 días. Exacto. Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Cuba instalará 5.000 sistemas fotovoltaicos. El tribunal rechaza el pedido de Trump sobre aranceles y dicen que Trump le dijo a Irán, la gran ola está por llegar. Al mismo tiempo, el Congreso estadounidense está cuestionando su poder para declarar la guerra en el Medio Oriente. Así es. Él está buscando justificar con una guerra, tener amplitud de la ley. Ahora, la última crítica, vámonos a la pausa, a Trump, es que Trump tiene una erupción en el cuello, pero grande. Y ahora el cuestionamiento es que realmente cuál es la enfermedad que él tiene. ¿Por qué la gente empieza a especular y a preguntar? Salpullido tiene Trump en el cuello. Venimos en el café con leche, por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Sintoniza